que es el aroma natural del río, los sonidos de la naturaleza, los grillos. Me acuerdo una provincia llena de cantos de insectos, ¿no? Una ciudad muy acuática, porque así como Mar del Plata está frente al océano, Santa Fe está rodeada de ríos. Y recuerdo sí los intensos calores, las siestas de esa ciudad, las siestas litoraleñas que son muy descriptivas y además muy lindas en lo que es el paisaje de esa zona de la Argentina. Y bueno, recuerdo por supuesto mi vida con mi familia, con mis padres, con mi hermano en esa época. Y después algo que me agradaba mucho, que era jugar al fútbol en la calle, que en esa época se podía, ¿no? Salías a la vereda y podías jugar de una vereda a la otra, podían jugar al fútbol con los amigos. Toda esa naturalidad y esa espontaneidad que había en la época de nuestra infancia, muy distinta a la de ahora, que hay que estar adentro de un shopping o adentro de una escuela o digamos muy protegidos por las desavenencias de los tiempos, ¿no? Y todo eso se extraña un poco porque era una vida mucho más cómoda, mucho más agradable desde ese lugar, ¿no? Y comentame, ¿cómo fueron tus inicios en el ámbito de la música? Yo empecé a estudiar música muy chiquito. Si bien no vengo de una familia musical ni artística, porque mi padre era jurista, fue un brillante jurista de la provincia de Santa Fe, fue presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia incluso. Un gran político además, frondicista, muy amigo de Arturo Frondizi, al quien yo conocí personalmente también, a quien considero fue el mejor presidente que tuvo la Argentina en toda su historia. Y mi madre era pintora, pero digamos no había abandonado su carrera, o sea que mi parte artística no estuvo influenciada genéticamente, por así decirlo. Pero bueno, empecé estudiando la guitarra a los 8 años, me recibí de profesor a unos años más tarde y después siempre tenía la intención de estudiar el piano. O sea, me atraía muchísimo lo que era el piano y lo que era la música clásica, básicamente. Yo me sentía muy expresado, pero pese a que en esa época empezaban a surgir, ya estaban surgidos los Beatles, por ejemplo, u otros conjuntos importantísimos del rock y del pop, yo me identificaba con la música clásica. Entonces empecé a estudiar después en el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional Litoral, donde ahí sí ya comencé a estudiar dirección de coros y dirección de orquesta, porque lo que recuerdo también cuando era chiquito era que yo me paraba delante de un tocadisco, que había de esos discos de 33 revoluciones, y me ponía a dirigir la música con gestos espontáneos. O sea que había una actitud, digamos, ahí casi natural, había una vocación o había una facilidad, digamos, porque el director de orquesta hay que nacer, no hay otra cosa. Un tipo que puede estudiar mucho, pero si no nació director de orquesta, nunca va a tener la impronta que necesita. Y incluso hay gente que puede haber nacido con esa impronta y no haberse nunca dado cuenta, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezó los ámbitos de la ciudad de Santa Fe, la primera escuela de música donde yo fui, el Liceo Municipal, que era una escuela de música municipal muy buen nivel, y después el Instituto Superior de Música, para después sí, ya a los 20 y pico de años, 22, 23 años, me fui a vivir a Suiza, donde estuve muchos años, estudié y me recibí en el Conservatorio de Berna, la capital de la Confederación Helvética, y trabajé muchos años como director de coros y director de orquesta allí. Decime, ¿qué representa para vos Mar del Plata? Mar del Plata es ya prácticamente mi ciudad de adopción definitiva, porque yo llego aquí en el año 2004, luego, bueno, como te dije, de haber vivido en Suiza hasta el año 95. Del 95 al 2003 viví en Bahía Blanca, una ciudad que también le tengo un inmensísimo afecto, donde soy una persona muy conocida y muy respetada también, porque cuando fui director de la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca me dediqué mucho a transformar lo que era la Orquesta Sinfónica, que era prácticamente actuaba para un grupo muy pequeño de personas de la ciudad, y yo hice una transformación para un público masivo. Nosotros poníamos más gente en el estadio Estudiantes de Bahía Blanca, el famoso estadio donde se hizo famoso Ginóbili. Nosotros poníamos más gente que los partidos de básquet, me recuerdo, con toda una política que yo había abierto para impulsar la música sinfónica en la ciudad. Tal es así que fue tanto el impulso
que en una época también, en el año 1997, comencé a formar un coro que empezó siendo vocacional y terminó siendo profesional. Yo logré finalmente que en esa época el gobernador Duhalde me conceda 40 cargos y quedó titularizado, o sea, se formó un coro profesional con sueldos, con un horario de trabajo y con una carrera administrativa dentro de la... Eso fue, digamos, un gran logro porque se dotó a la ciudad de un organismo estable, que es un coro, que en la mayoría son todos vocacionales. Este es un coro donde los coreutas cobran un sueldo muy alto incluso para dedicarse exclusivamente a eso. Y el coro hoy está vigente, estuve hace poco dirigiéndolo en el mes de abril. Y bueno, de a partir de allí, una vez que termina mi ciclo en Bahía Blanca, me llama la Secretaría de Cultura de la ciudad en ese momento, era Marcelo Maram, con quien yo ya había tenido un vínculo a través de otras veces que vine a la ciudad. Y bueno, ahí ya fui director de la Sinfónica y ya me quedé a vivir hasta el año 2008, que fui director de la orquesta. Después el gobierno de Pulti me sacó como director de la orquesta y el doctor Arroyo me dio junto a Cristian Rabe, en ese momento subsecretario de Cultura, me dieron la dirección de la banda sinfónica de cual soy ahora. Pero Mar del Plata no era la primera vez que existía en mi mente y en mis pensamientos y en mis sueños, porque desde chiquito veníamos todos los veranos a Mar del Plata, o sea que la conozco prácticamente desde el año, yo nací en el 62, pero empiezo a tomar conciencia en el 65, del año 66, 67 ya la tenía presente, o sea, yo viví mucha transformación de la ciudad, todo un gran periodo de crecimiento que tuvo, desde la construcción de La Habana, ¿no? Del edificio Habana, por ejemplo, o la ruta que va a la costa, por la ruta 11 para el norte, en fin, toda una evolución. Yo me acuerdo de el barrio Los Troncos cuando había calle de tierra, ¿no? Y y sobre todo la cosa más linda, digamos así, de Mar del Plata en mi época de niño era la gastronomía, porque yo me acuerdo de esos restaurantes, que el Montecatini, los camioneros, Raviolandia, comer pescado en el puerto, en fin, una ciudad que prácticamente ya es mi ciudad, o sea, yo me siento que soy un marplatense, ya no soy ni santafesino ni bahiense. Es la ciudad que he adoptado y que me ha adoptado porque además me siento una persona muy respetada aquí en la ciudad y a la cual también creo que a través de la dirección de la banda sinfónica, que es un organismo del Estado, le puedo brindar y devolver a esta ciudad tan magnífica lo que me ha dado y lo que es en estos años.